he visto cómo las mujeres se autolimitan por temor a incumplirle a los hijos, a la familia, en fin, tantas cosas. Y creo que tenemos que botar el síndrome del impostor a la basura como algo que nos hace daño. Crear líderes parte desde el colegio. Tenemos que cambiar la forma de educar a nuestros hijos. Las niñas tienen que sentir que las matemáticas son tan de ellas como de los hombres y que la ciencia y la tecnología les pertenecen de igual forma. Llegar a esta cultura, eso sí que es otra cosa. O sea, yo llegué creyéndome, y siempre lo cuento y todo el mundo se ríe, entre la Cyndi Lauper y la Madonna, ¿no? Con una cinta acá, con guantes sin dedos, con zapatos puntudos, me acuerdo que andaba con una maletita, minifalda, y así llegaba BoChef. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Rigoni y hoy tenemos una tremenda invitada que tiene más de 30 años de experiencia en áreas como gerenciamiento y dirección, tanto en el sector público, pasó por Corfo, como en el sector privado. Fue directora ejecutiva del Centro Tecnológico para la Innovación de la Construcción, Energía Marina, entre otros. Y también de manera internacional en la Fundación para el Desarrollo Sostenible en América Latina. Se ha dedicado en ámbitos variados como la innovación, la transferencia tecnológica, procesos de inteligencia de mercado y atracción de inversiones. También mucho en el benchmarking tecnológico, así que su perfil es muy atípico, así que tenemos una tremenda invitada. Estudió enseñanza básica y media en Montreal, Canadá, y también tuvo una licenciatura de bachillerato en ciencias puras y aplicadas, e ingeniería química, civil química de la Universidad de Chile. Fue presidenta de Correos de Chile, está en el directorio de Bantras y ha recibido demasiados premios de 100 mujeres líderes, y hace poco también ahí en LinkedIn, una de las mujeres más influyentes en esa red social bien laboral. Actualmente lidera una de las compañías más estratégicas en el país desde la presidencia de ENAP, enfrentando desafíos claves como la energía, la sostenibilidad y la transición energética. Hablaremos de su trayectoria, el liderazgo en un complejo escenario y los desafíos y oportunidades para avanzar hacia un futuro energético más responsable y con propósito. Gloria Maldonado, muy bienvenida a Líderes con Propósito. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias por estar acá, y a mí siempre me gusta partir con un poco de tu familia. Cuéntame un poco de tu familia. Vengo de una familia pequeña, somos dos hermanos, el famoso Leonardo Maldonado, yo he sido siempre la hermana del Leo. Sí, has sacado libros, bien estudioso. Sí, y antes fui la hija de Pedro, también es un líder mi padre. Y también con mi marido creamos una familia pequeñita, tenemos 2 hijos. Estoy casada con Pablo Cabello, que es un geólogo y que goza trabajando en las minas, hoy día está en los bronces. Tengo 2 hijos que están en la universidad, una niña y un niño, y están en plena etapa de formación, ambos en 3er año, así que todavía queda. ¿Son mellizos? No. Lo que pasa es que ella estudió otra carrera primero, no le gustó, y está en una carrera hoy día que le fascina. ¿Qué están estudiando? Mi hija estudia nutrición, que la tiene muy apasionada porque también hay un fuerte componente de biología, bioquímica, investigación, y mi hijo está en BoChef, siguiendo la senda de los padres. Oye, una pregunta, Gloria, ¿por qué Canadá? ¿Naciste allá? Cuéntame un poco. Mis papás se fueron cuando eran muy jóvenes a estudiar a Francia primero. Mi papá hizo un magíster, mi mamá hizo curso de especialización, mi mamá es economista. De ahí volvimos a Chile, y de Chile nos fuimos a Canadá, y ahí mi mamá estudió un doctorado. Y ellos se quedaron viviendo un buen tiempo. Yo me volví antes a Chile, yo me volví con 21 años. No me gustó la universidad en Canadá, debo reconocerlo. No, el college fue fantástico, por eso tengo el bachillerato. Pero después, cuando entré a la especialidad, que ya era ingeniería química, no hubo fiato con el modelo de educación en que a uno le daban un libro, uno lo leía y iba a una sala y hacía una prueba y estaba solo, y el de al lado hacía un ramo de 4º año y el otro hacía otro. Entonces, como que no había esa magia de lo que es la universidad, claro. Y acá me hablaban maravilla y todo el cuento, y además yo quería estudiar biotecnología, que en ninguna parte lo dictaban como carrera. Y vino un tío a Canadá que era el director del Departamento de Ingeniería Química en la Chile, y me dijo, nosotros estamos haciendo biotecnología. En la minera Pudahuel, en aquella época, fue la primera parte donde se probó biotecnología aplicada por los profes de BoChef. Entonces él me dijo, postula y entra como alumna extranjera, porque yo no hablaba español. Yo no había estudiado historia. ¿A qué edad te fuiste a Canadá? A los 10 años.
Entonces, pero de los 10 años en adelante uno se lo olvida. Sí. O sea, yo nunca estudié historia, por ejemplo, para dar la prueba de aptitud de esa época. Había que saber historia, había que saber una serie de cosas que yo no tenía idea hasta el día de hoy. Entonces, claro, entré por cupo extranjero. Eso mira, fue. sí. Y él logró postularme a la universidad y que me aceptaran para poder estudiar biotecnología. ¿Qué es la biotecnología, si nos puede explicar? Mira, es... Desde mi perspectiva, porque puede que no sea la definición académica, ¿sí? No, lógico. Pero es el uso de la biología aplicada a resolver problemas tecnológicos productivos. Entonces, la biotecnología hoy día se aplica, por ejemplo, en la agroindustria, en la industria de los alimentos, en la minería, claramente, con todo lo que ha hecho Codelco en ese tema, en la medicina, en la acuicultura, el desarrollo de vacunas, ponte tú, o de prebióticos y probióticos, etcétera. Todo está basado en este conocimiento biológico que se transforma en un producto tecnológico que resuelve una problemática productiva. Yo diría que esa es la explicación de la Gloria Maldonado y la razón por la cual a mí me apasionaba, porque al final del día... me ha pasado muchas entrevistas que siempre me preguntan cosas que me dejan reflexionando, ¿eh? Y una de las más complejas es, ¿por qué haces todo lo que haces? Y me di cuenta que todo lo que yo hacía a lo largo de mi historia tenía que ver con generar en Chile conocimiento que permitiera impactar el desarrollo productivo de la nación. Yeah. Y me doy cuenta que hasta la elección de querer estudiar biotecnología tenía que ver con lo mismo, ¿entiendes? O sea, yo creo que hay un hilo, a pesar de que parece una carrera muy loca, ¿no es cierto? Desde la genómica de cáncer, como tú decías, la construcción o a las energías marinas, hoy día el oil and gas, como que no hubiera una coherencia, pero al final es el valor que la generación de conocimiento le permite a un país salir del subdesarrollo. Y ese es como el objetivo de largo plazo. ¿Y de dónde nace esto de tus papás? Porque al final, encima en la época que estudiaste, prácticamente no había nada, pocas carreras. Si yo salí con esto y no había dónde emplearme en biotecnología, nada. Si me di cuenta a la media hora de salir de la universidad que no había campo, no había. Yo creo que mis papás nos criaron a mí y al Leo, porque el Leo también es un caso de estudio, ¿no es cierto?, con una motivación intelectual muy fuerte, con una sed de aprender. Y yo creo que hasta viene de los abuelos. Tuvimos abuelos que fueron apasionantes de ambos lados, o sea, del lado de mi papá y de mi mamá. Los abuelos fueron personajes centrales en nuestra vida intelectual, con propósito, etc. Y la otra cosa que me impactó mucho en mi vida fue que yo era una ávida lectora. Reconozco que hoy día no lo soy. Desde que apareció Netflix en mi vida, porque esa era mi otra pasión, estudiar cine. Yo estudié cine en Canadá. Claro, yo estudié desde los grandes cineastas hasta la realización fílmica. Entonces apareció Netflix y aparecieron todas las plataformas y mi cerebro me lo chupó así. Es tremendo. Pero... antes de eso leía como loca y leí a Asimov, leí a Julio Verne, leía a todos los grandes escritores de aventuras y de creación de mundos científicos, ¿no? Del futuro, etc. Y yo creo que eso me apasionaba, me hacía preguntarme cosas todo el día. Ya, increíble. Y tu paso por Canadá, porque era totalmente distinto esto que el cine, que la lectura. Después venirte a Chile, ¿cómo fue ese cambio? Porque en la universidad ya era un cambio, pero la forma de vivir, porque viviste desde los 10 años en un país que en ese momento era totalmente distinto a Chile. Fíjate que siempre me apasionó las matemáticas y la ciencia, siempre. O sea, en el colegio, de hecho, en Canadá existe esa cosa, bueno, en Estados Unidos también, en que tú te mandan a donde una persona que te hace analizar tus potencialidades y te dice qué es lo que realmente sería bueno para ti estudiar. Yo hice eso y me salió, ponte tú, 52 matemáticas y 48 las artes. Entonces... creo que siempre tuve esta cosa de los dos hemisferios totalmente conectados y que me permitían vivir apasionadamente todas esas cosas. Entonces no era tan raro venirme a estudiar ingeniería, claramente. Llegar a esta cultura, eso sí que es otra cosa. O sea, yo llegué,
creyéndome, y siempre lo cuento y todo el mundo se ríe, entre la Cyndi Lauper y la Madonna, ¿no? Con una cinta acá, con guantes sin dedos, con zapatos puntudos, me acuerdo que andaba con una maletita, minifalda, y así llegaba Bochef. ¿En serio? En los 80. En plena dictadura, porque eso era. Y yo no encajaba con nada ni con nadie, no entendía. Llegué a una sociedad que era arcaica, que era retrógrada, y yo venía en ese minuto casi de la cuna del feminismo. O sea, en Canadá hubieron grandes líderes feministas, y de las feministas antiguas, ¿no? De las que salían a quemar sostén y todas estas cosas, ¿no? Muy fuerte. Y llego acá y tratar de entender, más encima llegué al mundo de Bochef, donde eran 5.000 personas y un 5% mujeres. No teníamos baño. ¿Qué hacían? Había uno con las puertas rotas y tenía uno que... Yo era gringa, estas cosas me parecían raras, ir al baño con otra amiga, ¿no? Pero allá era obligatorio porque alguien tenía que sujetarte la puerta, pues. Mira, todo era así. Fue difícil adaptarse, muy difícil. Yo creo que me negué a adaptarme durante unos 6, 7 años. Y cuando llegué al mundo laboral, ahí tuve que hacer un cambio de switch, porque ya no servía ser la gringa, no servía nada de este esquema en que yo vivía, que era como una especie de paréntesis social. Servía para lograr mi propósito, que era ser una profesional destacada y que la gente me escuchara lo que yo estaba diciendo, porque si yo seguía disfrazada y seguía en un mundo gringo que no existía, era como, esta niñita está totalmente desalineada. Y yo sentía que, claro, tenía capacidades, tenía competencia, y para eso tenía que, de alguna forma, formalizarme. Al punto que hoy día, claro, soy una persona súper formal en lo físico, en lo externo. En lo interno mi cerebro funciona a 1000 por hora, pero para afuera soy una persona que da la sensación de profunda sensatez. No sé si será así. Gloria, y fue duro este paso por la universidad en el cual también que tú dijiste, ya, nunca me quise salir de como este personaje, sí. no te consideraste, no te tomaran en cuenta, y cómo fue ese switch que te diste cuenta, ya, si no cambio ahora, ¿qué te llamó la atención? Yo creo que la universidad fue un espacio maravilloso. De esos 5.000 con los que conviví, yo debo haber sido amiga de 4.500. Fui amiga de todo el mundo, yo adoraba a todo el mundo, lo pasaba maravilloso en esa escuela. Era tremenda, o sea, Bochef te sacan la mugre del primer día hasta el último día. Es rudo resistir. Las mujeres que sobrevivimos a esa escuela tenemos callo, y que nos hace fuerte en lo laboral. Me sentí muy querida. Yo creo que además tenía esta cosa, y eso es una característica mía, que no me importa demasiado lo que piensen. O sea, yo tengo una fortaleza interior que, si el de al frente no está conforme conmigo, sorry so much. Siga su camino, amigo, porque yo voy para adelante. Entonces tampoco me peleé ni nada, sino que sentí que yo tenía que hacer mi propósito de vida, y creo que la gente me aceptó en esta dicotomía, como digo yo, de esta señora desadaptada. Y al llegar a lo laboral, ahí, claro, ahí es distinto, porque no es la cultura universitaria, no es la libertad de la universidad, ¿no es cierto?, sino que es la formalidad, es cumplir horario, es cumplir métrica, es tener KPI, es agregar valor. Y yo sentía que yo tenía tanta capacidad, pero se perdía en esta cosa de ser tan disruptiva. Y por eso te digo, yo tuve que formalizar mi aspecto externo. Yo creo que mi cerebro no, y yo creo que además, ponte tú, llegar a la Corfo fue como abrir porque ahí lo que se esperaba es que uno fuera creativo, ¿te fijáis? Antes de eso yo tuve que, en el fondo, adquirir los códigos del mundo laboral, que son más formales, pues sí, efectivamente tienen ciertas normas que la gente espera. ¿Cuál fue tu primer trabajo después saliendo al tiro de la universidad? Fue fantástico. Trabajé con una mujer excepcional que es Nélida Eresi, que es realmente un ingeniero destacadísima de este país, que ha sido reconocida y premiada. Y ella fue mi mentora en mi primer trabajo, que tenía que ver con justamente modelar
un botadero de Codelco que estaba siendo biolixiviado y nosotros medir cómo iba saliendo el cobre por las cañerías de este botadero y determinar, por ejemplo, si había exceso, si se podía caer un talud. Entonces, avisar antes de tiempo. Entonces, estábamos modelando biología en tiempo real. Apasionante. ¿No? Yo lo pasé fantástico. Era un trabajo súper novedoso porque, como te digo, todo eso estaba partiendo en esa época. Estaba recién partiendo. Mira, y ahí después de... ¿Qué tanto cómo te ayuda una mentora? Porque mucho hablamos de mentoría y todo, pero ¿cómo te ayuda? Fíjate que en el caso de ella no buscaba mentorearme per se, ella era mi jefa. Y como jefa me mostraba formas de trabajar. Ella era muy destacada, muy valorada en Codelco. Tenía su propia empresa consultora pequeña, pero que agregaba valor porque era tan inteligente y ella iba mostrando las alertas. O sea, en el fondo cumplía un rol bien estratégico en este esfuerzo, como te digo, de la biolixiviación del primer botadero de Codelco. Y lo que ella me mostró fue la rigurosidad o la impecabilidad con la que uno trabaja, entrega los informes, ¿me entiendes? Ya no es al lote como en la universidad, esto es pega, es formal, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que en eso ella fue crucial, en mostrarme cómo se trabaja. Sí. Es importante tener buenos jefes, porque uno aprende mucho. No, absolutamente crucial. Yo he tenido la suerte de tener jefes maravillosos a lo largo de mi vida. Maravillosos, sí. Sobre todo cuando uno de repente renuncia a una empresa, todo el mundo dice que uno renuncia al jefe, no a la empresa. Sí. Porque de repente está disconforme con ciertas cosas y el arrimarse a un buen jefe es interesante. Gloria, y tu llegada a Corfo, ¿por qué cambiaste algo? Es que estuve trabajando muchos años en medio ambiente. Yo creo que debo haber trabajado, me dediqué al medio ambiente. Sí. Trabajé como 10 años en medio ambiente. Estuve primero en una consultora que fue la que primero redactó las leyes en gestión de residuos líquidos y residuos sólidos y domiciliarios, porque no había nada. Estoy hablando que en esa época no existía ninguna ley. Hoy día tenemos mucha, en ese momento no había nada. Y tampoco había capacidad para hacerlo necesariamente al interior del Estado, que era muy pequeño. Entonces se externalizaba y luego uno entregaba ese input y en lo que antiguamente era la CONAMA, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, se transformaba en un proyecto de ley que se llevaba al Congreso, etc. Entonces yo trabajé desde la consultoría unos 3 años, que fue realmente también un gran aprendizaje. Y luego de eso pasé a la CONAMA. La CONAMA Región Metropolitana, donde ya empezaron a trabajarse, por ejemplo, los planes de descontaminación de Santiago, que en esa época vivíamos en una contaminación horrorosa. Si hoy día la gente considera que estamos contaminados, en esa época esto era realmente horroroso. O sea, la ropa marcada negra, todo era... vivíamos en una nube, ¿ya? Pero yo seguía en los riles y los rices, que son estos residuos líquidos y sólidos, y me tocó estar ahí unos 2 o 3 años trabajando en cómo construir esta institucionalidad. De la nada, porque no había nada. Acuérdense, los más viejos, que nosotros regábamos con agua servida las verduras que se comían en la región metropolitana. O sea, hoy día que el Mapocho esté canalizado, que las verduras estén limpias, que no tengamos cólera, todas esas cosas que nos parecen obvias son esfuerzos de regulaciones que hubo que crear, que hubo que pensar, que hubo que implementar. Entonces, a mí me tocó estar en esa etapa, y es una etapa bien apasionante. De ahí me tocó crear como el primer manual que se hizo en Chile de producción limpia. Y lo hice con un equipo de grandes académicos de la Católica y de la Universidad de Concepción, que buscaba hacer como un checklist para que un empresario cualquiera, llegado a su empresa, pudiera ver cómo estaba gestionando sus residuos, sus inventarios internos, sus riles, etcétera, su comportamiento entero, porque al final del día la contaminación es pérdida de valor, es algo que no usaste bien. Claro. O sea, si tú haces una buena gestión de tu empresa, deberías, en el fondo, generar la menor cantidad posible de residuos si es que haces una gestión inteligente, que no es lo que usualmente se hace. La gente deja los insumos expuestos a la lluvia, ¿no es cierto? Se echa a perder las cuestiones y ahí hay que botarlas, etcétera. Bueno, entonces me tocó participar en eso y de ahí
fui a esta organización internacional, Funde Internacional, y trabajamos en 10 países de América Latina, donde me tocaba ayudar en el desarrollo de las áreas medioambientales de Funde en los países que iban creando y abriendo esa área, porque era algo nuevo en América Latina, si todavía no había. Y eso fue súper apasionante. El dueño de Fundes es también el dueño de Endeavor, Stefan Schmidt-Heine. Y a medida que se fue apasionando con el resultado de Endeavor y del emprendimiento, fue sacándole recursos a la asistencia técnica que representaba este Funde, ¿no? Entonces Funde se fue achicando, hasta que desaparece el Funde Internacional. Hoy día existen, creo que en varios de los países, todavía el Funde local, porque cumple un rol muy importante, sobre todo de asistencia técnica a la pyme. Y ese rol todavía está, pero el internacional que buscaba, en el fondo, internacionalizar las buenas prácticas y hacer estándares de mayor nivel, eso desaparece con la creación de Endeavor, que va siendo cada vez más fuerte y más relevante en todo el ecosistema de América Latina. Y ahí es que, teniendo todo este background y siendo canadiense, entonces bilingüe y habiendo estudiado biotecnología, me invitan a la Corfo. Porque necesitaban a alguien que liderara el programa de atracción de inversiones en biotecnología. O sea, anillo al dedo. Anillo al dedo, por primera vez iba a ocupar mis conceptos de biotecnología después de 10 años de profesión. Y bueno, la pasamos la Corfo, si has conversado con gente que haya estado ahí, es apasionante. La verdad es que la Corfo, a lo largo de toda su historia, se ha dedicado a crear las industrias que mueven al país. Y desde que se crea esta ley en que el Estado no puede emprender, se ha dedicado a apalancar la creación de industrias en tercero, o centros tecnológicos, o infraestructura que permita que nuevos sectores productivos se desarrollen en el país. Entonces, estar ahí es realmente motivante. O sea, yo creo que yo al final alcancé a estar como en 4 administraciones, y lo pasé increíble. O sea, realmente era una pega motivante en lo intelectual, que además permitía dejar legados. Sí, el impacto que genera. Legados, sí. Yo me siento súper orgullosa de varios de los programas que me tocó liderar, y creo que hicieron un gran favor a Chile. Entonces, me hace sentir que eso valió la pena. ¿Te fijas? Esos años. ¿Y ahí de Corfo te fuiste? A los centros tecnológicos. Una de las cosas que me tocó liderar fue la atracción de centros de excelencia mundiales. Todo partió hace, ya ni recuerdo cuántos años, cuando vino Fraunhofer a Chile y dijo: yo quiero estar en Chile. En este país está todo pasando en lo tecnológico, tienen sectores ¿Quién productivos. era Fraunhofer? Para que nos explique un poco. Fraunhofer es un centro tecnológico que existe en Alemania, que es como un portafolio de centros tecnológicos, si tú quieres, que abordan todos los temas productivos que para Alemania son estratégicos. Entonces van a tener un centro en biotecnología, un centro en informática, un centro en energía, un centro para la agroindustria, y ahí tienen los mejores científicos aplicados de Alemania. Y cuando el Estado alemán le da, o una asociación gremial alemana presenta una problemática productiva que impacta económicamente al país y que, destrabándola tecnológicamente, podría significar un aumento importante del PIB, entonces el Estado va y entrega recursos a los centros tecnológicos para que los centros tecnológicos trabajen con la industria y resuelvan ese problema. Los problemas, a medida que va avanzando la tecnología y pasan las décadas, se van sofisticando. Entonces, las industrias requieren apoyo estatal, pero ese apoyo se da en forma de tecnología. Por eso es que Alemania lo ha hecho tan bien. ¿Te fijas? Porque están generando conocimiento en forma permanente para poder acompañar los procesos productivos de sus sectores más importantes y llevarlos a los estándares globales en los que viven ellos, ¿no? Entonces, ellos vienen a Chile y dicen: nosotros queremos estar en Chile. Imagínate. Pero Chile tiene su cierta cultura, entonces se dijo: ¿sabes qué? Nos fascina la idea, pero no puede ser que nosotros se lo demos a un centro.
porque eso Chile no lo hace. Entonces vamos a hacer un concurso global para atraer a centros de distintas partes del mundo que vengan y traigan su know-how que sirva a la industria más desarrollada de nuestro país, ¿no es cierto? La minería, la acuicultura, la agroindustria, etc. Y participé al comienzo un poco menos, pero a medida que fueron pasando los años tuve más relevancia en eso, y me tocó salir a buscar los centros, las últimas camadas de centros tecnológicos, salir a seducir y invitar a las grandes empresas también. Afuera, o aquí en Chile. No, los invitábamos desde acá, pero teníamos un equipo además que hablaba muchos idiomas. Sí, fue un equipo fantástico que salimos a buscar, porque lo que buscábamos era la ciencia aplicada, no la ciencia básica, porque hoy día, gracias a la NID, la antigua CONICYT, y las universidades, Chile tiene una base científica básica muy fuerte. Lo que no teníamos es ese eslabón que permite llevar el conocimiento a la industria. Eso es lo que nos faltaba como país, que nos sigue faltando. Bueno, pero ahí me tocó hacer eso y me conoció mucha gente. Yo creo que ahí fue como en los espacios en que me hice conocida. Y en el 2014, Pfizer me invita a dirigir el centro que ellos crearon acá en genómica de cáncer, que era un proyecto muy atractivo que buscaba detectar el cáncer en la sangre, o sea, que a ti te tomaran una muestra de sangre y detectaran si tú tenías cáncer de pulmón con un examen genómico. Y para eso estaba involucrado Pfizer, estaba involucrado, olvidé su nombre en este minuto, pero una empresa global en creación de máquinas tecnológicas, por ejemplo, para secuenciar el genoma, etc. Ellos también eran parte del proyecto, y es un proyecto que se hizo entre Chile y Brasil. Muy atractivo. Entonces, ahí partió mi vida en los centros tecnológicos. Bifurqué a un mundo completamente distinto, donde me tocaba crear la institucionalidad de este centro, la infraestructura, ¿no es cierto? Contratar a los científicos que iban a trabajar, en el caso de Pfizer en Chile y en Brasil, crear todo entretenido. No, apasionante, la verdad es que lo pasé súper bien en eso. Y yo decidí en esta época, porque yo hablo de mi década por los centros tecnológicos, porque son varios, no es uno, al final estuve en 4 espacios distintos, habilitando la capacidad de generar valor para distintos sectores productivos. Y yo lo encontré, yo creo que una etapa de mi vida increíble, sí. Y ahí después, me gustaría preguntarte, Gloria, ¿en qué momento tuviste hijos? Porque también toda esta vida tan potente, con ser mamá, y hoy en día está muy en boga todos estos temas, porque al final hay gente que ya no quiere tener hijos porque quiere dar prioridad a su tema profesional. Claro. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento, cuando tuviste tus 2 hijos, en qué etapa estabas tú? Estaba en Fundes a nivel internacional, y lo que hice en ese periodo fue que empecé a usar Skype, porque no podía viajar a El Salvador, a Panamá cada rato, y tenía bebé, y mis 2 hijos salieron con alergia alimentaria. Para los papás que conocen ese fenómeno, es lo más complejo que hay, pero en esa época no habían casi médicos para ayudar. Hoy día hay una batería de médicos que saben de alergia, hoy día hay asociaciones de padres que te acompañan y te ayudan y te explican. Yo no tuve nada de eso, tuve que aprender a capela y fue tremendo. Entonces yo empecé a usar el Skype cuando nadie en Chile usaba Skype. Te estoy hablando del 2003, 2004, cuando nadie lo ocupaba. Entonces yo mandaba por mail un PowerPoint en el país de donde estábamos, lo ponían y yo me conectaba por Skype, y así hacíamos un entrenamiento de los profesionales y todo. Yo trabajé remoto antes que existiera, sí. Y yo los tuve en esa época. Cuando llegué a Corfo, mis niños ya tenían 3, 4 años. Y la verdad es que yo pude hacer todo eso gracias a mi nana. Yo creo que mi nana y mi marido han sido cruciales para permitirme navegar en las locuras en que he navegado, porque todas son efectivamente intensas, que requieren tiempo y compromiso.
Hoy día siento que mis niños no les fallé en cuanto a tiempo, no vivo en la culpa tampoco. Yo no soy de la política de la culpa. Sí. Pero reconozco que mi marido y mi nana fueron lo más relevante para poder yo asumir los desafíos que quería asumir. Sola no se puede, sola no, imposible. Sí. Hay gente que igual lo ha hecho sola, pero es complejo, duro, sí. Lori, después de todo tu pasado, esta década de los centros tecnológicos, ¿qué vino después? Bueno, estuve primero en Pfizer, después estuve en la Universidad Católica, en el Centro de Innovación, creando el primer equipo que comercializaba ciencia a la industria. De ahí me invitaron a crear el Centro Tecnológico para la Construcción, el CETEC, que hoy día opera a la salida de Santiago con mucho éxito, testeando todo tipo de modelos constructivos y materiales y cosas. De ahí salté a las energías marinas de la mano de Enel Italia y el grupo francés Naval Group. Y pasaba todos estos temas y yo decía, me encanta lo que hago, pero yo quiero estar donde se tomen las decisiones. Yo quiero tener voz en este país. Y siempre hay alguien que predomina sobre mi voz, y no necesariamente con criterios técnicos, sino más bien con criterios políticos. Yeah. Entonces, eso me tenía, yo creo que atravesada, y decidí empezar a estudiar para ser directora de empresa. Y por allá, por el 2016, empecé con mujeres empresarias que las adoro y que han sido, creo que, un faro, porque partieron antes que nadie, antes que se entendiera el rol de la mujer en los directorios, ellas ya estaban formando generaciones y generaciones. Y sistemáticamente empecé a entrenarme, participé de muchos directorios ad honorem al comienzo. Además, me acoplé a los modelos que desarrolló la Corfo y las propias mujeres empresarias de tener directorio flotante para los emprendedores. Entonces, durante 6 meses uno era directora con un grupo de personas, cada una especializada en algo, una en finanzas, otra en modelo de negocio, otra tecnológica, etcétera, y acompañaba. Entonces, yo empecé a entrenarme, porque yo decía, ahí es el espacio donde yo creo que yo puedo aportar y tener voz. Y al final del día eso era mi tema. Yo decía, ¿cómo va a ser que nunca la mirada tecnológica prevalezca? Que siempre sean otros los criterios. ¿Te fijáis? Para tomar las decisiones país, que son complejas. O sea, o eran legales, o eran financieros, pero nunca eran tecnológicos. Nunca era el valor que el conocimiento le genera a la economía, ponte tú. Que eso es un riesgo. Yo sé que es un riesgo. La innovación es un riesgo. 9 de cada 10 fallan. Sí. Pero esa una que le resulta puede ser un unicornio. Sí. Y puede generarle valor a Chile gigantesco. Entonces, esa era mi motivación. Sí. ¿Y ahí te preparaste cuánto tiempo hasta que viste resultados en...? Mira, yo empecé en los directorios, yo creo que desde el 2017, o sea, habiendo terminado los cursos, hice 2-3 cursos con mujeres empresarias y partí en estos directorios flotantes. Y luego fui asumiendo directorios, por ejemplo, en incubadoras, en centros tecnológicos, que eran no empresariales todavía, pero me iban entrenando en la dinámica de un directorio, en cómo uno opera en la formalidad. Y estaba en Energías Marinas cuando me invitaron a asumir Correos de Chile. Como Enel y Naval Group son empresas del Estado, de sus países, y esto era una invitación desde el Estado, a ellos les pareció fantástico que yo asumiera como presidenta del directorio de Correo. Y yo seguí todavía dirigiendo la empresa, pero cuando llega ENAP ya fue imposible. Sí. Ahí tuve que, con mucha pena, dejar Energía Marina. ¿Y tú te postulaste para llegar a Correo? ¿O no, cómo? Mira, lo que pasó fue muy lindo, la verdad es que todavía también lo reconozco y lo agradezco. Durante el gobierno, la administración de Piñera, desde el Ministerio de la Mujer decidieron crear el primer catastro para mujeres directoras que puedan estar en empresas públicas. Yeah. Y como yo históricamente había ayudado a muchas organizaciones de mujeres a través de los mentoreos, a través de estos directorios, me postularon desde muchas organizaciones. Entonces me postuló Comunidad Mujer, me postuló Mujeres Empresarias, me postularon también desde Hay Mujeres,
pido perdón si se me olvida otro grupo más que más, pero me sponsorearon. Entre tantos otros. Me sponsorearon. Es como, Mira que... y llegué a este catastro de 136 mujeres que quedamos en la primera camada. Y luego, en la siguiente administración, en la actual, ese catastro no siguió enriqueciéndose porque pasaron a desarrollar la política actual, ¿no? De mujeres en los directorios. Entonces, no se siguió alimentando ese catastro, pero ese catastro existía. Somos 136 mujeres que quedamos recogidas en ese catastro y de ahí me sacaron. Desde ahí, claro. Y llegaste porque primero en el directorio te pidieron ser directora. Y después No, me presidencia nombraron presidenta al al tiro. Ah, sí. mira. Presidenta al tiro en el Correos de Chile, como te cuento, y un mes y medio después en ENAP. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste con los dos? 2 años y medio. No, sí, fue una locura. 2 años y medio sin vacaciones. Sí. Sí. Intenso, apasionante, gratificante y complejo. Sí. ¿Y qué es ser presidente de un directorio? Mira, ser director es, hoy día, con las condiciones actuales, es liderar un equipo que tiene que ser cada día más profesional e impecable en su gestión. El modelo anterior, de hace 10 años atrás, de directorios distantes, no involucrados necesariamente en su rol fiduciario, sino que un poquito más distante, o al revés, en el caso de las empresas públicas, un presidente metido directamente en la gestión, son 2 modelos que están obsoletos. Hoy día los directores tenemos normas que nos regulan en forma relevante, la 461 que nos rige, ¿no es cierto?, la CMF que evalúa, cumplimos con ciertas métricas, no es un trabajo al lote, pero tampoco podemos, por ejemplo, meter las manos en la administración, que yo creo que eso es un mensaje muy relevante. Nuestro deber es meter las narices, entender lo que está pasando, pero no meter las manos, ¿no? Claro, interesante eso. Sí, y yo creo que es algo que estamos aprendiendo todos los directorios, ¿ah? Como te cuento, porque los modelos antiguos no eran así, y hoy día esto está bien, como la cancha está clarita, ¿ah? Y uno no puede llegar y meterse en los temas. Para eso hoy día existe compliance, existe auditoría, y existen regulaciones que se aseguran de que nosotros, por ejemplo, nos estemos formando. Hay un cierto estándar. Hay estándares que dicen, mire, al menos 2 veces al año el directorio debería estar en terreno, mirando las operaciones, sesionando en terreno. Al menos debiera tener un cierto número de capacitaciones al año, etcétera. Entonces, y además hay normativas que permanentemente aparecen y uno tiene que entenderlas, asumirlas y crear al interior de la empresa la infraestructura capaz de responder a eso. Entonces yo te diría que hoy día el directorio es un espacio muy profesional, con gente con, por lo menos la experiencia mía, destacada trayectoria, y que aportan todo su know-how y su experiencia de vida completa a la labor de acompañar y ayudar a la empresa en que uno está, ¿no? No es un deber cualquiera y es exigente, es demandante en tiempo y en esfuerzo. Sí, me imagino, porque al final tú como presidenta es la que tiene más relación con el gerente general. Me toca y efectivamente he tenido una relación estrecha. Creo que debe haber un fiato muy fuerte entre el presidente de una compañía y el gerente general para poder, desde las dos instancias que conforman este gobierno corporativo, bueno, por supuesto con compliance y auditoría, proteger y cautelar que el avanzar de esta empresa sea algo exitoso, eficiente, efectivo, rentable y sustentable. No son cosas menores, efectivamente. Es un esfuerzo grande de consensuar, de afinar detalles, de discutir también y analizar. Yo creo que no se trata de estar todos de acuerdo, se trata de llegar a consenso de qué es lo que agrega más valor o cautela mejor el desarrollo de la empresa. Y ahí, Gloria, en la presidencia de Correos de Chile, ¿cuál fue una de las decisiones o circunstancias más complejas que te tocó pasar ahí como presidenta en el directorio?
Yo te diría que cuando llegamos como directorio, pues llegamos todos juntos. ENAP tiene otro modelo, claro. Las empresas CEP cambian todo su directorio a cada vez, lo que creo que no es bueno para las empresas. Creo que se debe estudiar. Se pierde la continuidad. Total, se pierde la historia, los propósitos, porque uno hace un programa, etcétera. Entonces yo creo que eso no es bueno. Pero nos encontramos con una EBITDA de menos 10.000 millones y tuvimos que salir a repensar todo. Contratar gerente general, armar un equipo nuevo de gerentes que sean, digamos, que tuvieran mucha experiencia en la industria. Salimos a buscar gente con un perfil bien empresarial. Y logramos dar vuelta. Cuando yo me retiro, ya en diciembre del 2024 teníamos una EBITDA de 8.000 millones positivo, o sea, dimos vuelta al negocio. Eso fue un esfuerzo colectivo de los 5 que estábamos en ese directorio, que además traíamos un bagaje, cada uno tan espectacular, que realmente fue un honor para mí liderar ese directorio. Yo creo que estoy muy agradecida. ¿Cómo logra desde el directorio dar vuelta un número así? Bueno, trabajando con todo el equipo, armando equipo. O sea, sin lugar a dudas, esto no se hace solo, se hace con la administración. Pensando fuera de la caja, todos los modelos de negocio, cuestionándonos cómo se hacía la operación, revisando los procesos, los procedimientos, metiéndole control de calidad a todo lo que hacemos, hablando con los clientes, poniendo el control de calidad desde los clientes, no desde nosotros, no del ombligo de la empresa, sino que desde la necesidad del cliente. Yo creo que son esas las cosas que van cambiando el comportamiento de una empresa. Y este paso también en ENAP, que es una empresa totalmente, o sea, estratégica para el país, o sea, ¿qué tal? ¿Ahí también te invitaron a ENAP también de esta lista? ¿O cómo fue que...? Yo presumo también, fue el ministro que me llamó, el ministro de la época, que no es el actual, ministro Huepe, y él me invitó porque me conocía de años. Él siempre había trabajado en el sector energético y yo desde la Corfo y desde Energía Marina también había trabajado en el sector. Y como estaba también en este catastro, era como que sumaban las piezas y hacía sentido. ¿Y qué tal ha sido la experiencia Oye, en ENAP? es que ENAP tiene una característica distinta para mí que Correo, porque ENAP son fierros y yo soy ingeniero químico. Es decir, a mí lo que me apasionó en la vida, además de la biotecnología, por supuesto, eran los fierros, los procesos unitarios, ¿no es cierto?, los intercambiadores de calor, o sea, las plantas. Yo siempre cuento esta historia que es chistosa. Cuando fuimos a Cartagena de India con mi hijo, pasamos por Barú. Y frente a la refinería de Barú, te estoy hablando antes de llegar a ENAP, yo le dije a mis hijos, miren la refinería, lo maravillosa que es, porque cada tubo, cada línea, cada planta fue creada por el cerebro humano. Miren la sofisticación de lo que estamos viendo, es una refinería grande. Esto lo creó el hombre. Y esto lo hace el cerebro humano, la creación. Para mí, te digo de verdad, es lo máximo de la ingeniería. Una refinería tiene una sofisticación equivalente a una planta nuclear. Y hacer que funcione sin accidentes, con impecabilidad y cumplirle a toda la ciudadanía del país que sea, porque las refinerías están en todos los países, con los timings, ¿no es cierto? Y que todo funcione, es el cerebro humano que lo logra. Es el esfuerzo colectivo de puros ingenieros químicos, de proceso, metalúrgicos, petroleros. Para mí es como el sueño del pibe. ¿Qué te puedo decir? Me apasiona. ¿Y cuando elegiste eso a tus hijos, qué te dijeron? Estaba loca, pues. ¿Sí? La mamá y sus cosas. No te entendieron. No. No, y a mí llegar a Concón en la noche y ver todo eso iluminado, yo amo esa refinería. O sea, bueno, por supuesto también la de Biobío, pero la de Concón, cuando uno va bajando y se ve todo eso iluminado, es como... No, a mí... O sea, por ende, visitas mucho las plantas. Sí, no, me encanta estar en terreno, me encanta ver lo que hace la gente, me encanta estar en los terminales, me encanta estar cerca del mar donde tenemos operaciones.
subirme a nuestros barcos que están haciendo trabajo, qué sé yo. No, a mí me apasiona esto, sí. Efectivamente creo que en eso soy súper ingeniero. Sí. Gloria, ¿y en ENAP qué desafíos tienes como lo tuviste en el otro, dar vuelta un evento? Bueno, en ENAP, igual que cualquier empresa del oil and gas en el planeta Tierra, es cómo transitamos hacia la descarbonización, porque el planeta nos exige dejar de usar combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que crear combustibles sintéticos, combustibles renovables, y hay que hacerlo de aquí al 2037, que es más o menos cuando se estima que la demanda ya de benzina y diésel se pegue en una caída importante, ¿sí? Y para eso hay que crear las capacidades, hay que adecuar las plantas, hay que formar a los profesionales, hay que desarrollar modelos de negocio, hay que validar la hipótesis completa de cómo vamos migrando a estos nuevos tipos de combustible. Y en eso hemos estado. El directorio, el año 2022, hizo un ejercicio muy potente de crear un plan estratégico ENAP 2040. Y como las condiciones geopolíticas se han ido poniendo cada vez más complejas, lo revisamos 2 años después, el 2024, y con eso elaboramos el plan de negocio que hoy día nos rige, y el plan quinquenal, y toda nuestra estrategia de inversión, etcétera, focalizado en crear nuevos modelos de negocio. Y trabajar este tema de los nuevos tipos de combustible. Nosotros en enero, el 7 de enero de este año, lanzamos el diésel renovable, que cumple con todas las condiciones de un diésel que se comercializa en Chile, porque lo fabricamos en la refinería y lo certificamos que cumple exactamente lo mismo que nos exige la autoridad para cualquier diésel chileno, pero fabricado con aceite usado de cocina, ¿ya? Y lo vendimos inmediatamente, y de ahí hemos estado desarrollando un modelo de negocio con distintos aliados estratégicos para efectos de que estos aliados nuestros, que son distribuidores de diésel, le comercialicen a la industria que hoy día requiere una huella de carbono menor. Y para quien este diésel sería de gran valor. ¿Te fijas? Entonces hemos estado trabajando en eso, y en paralelo, desde mediados de año empezamos a testear el combustible para los aviones, que se llama SAF, Sustainable Aviation Fuel, que es lo que hoy día se usa en Europa, ¿no es cierto?, y que le exigen también a los aviones tener un combustible limpio. Hoy día, en general, los aviones se abastecen en Brasil, pero nosotros podríamos, también haciendo todas estas pruebas, haciendo lo mismo que hicimos con el diésel renovable el año pasado, lo vamos a hacer ahora con el SAF, para validar que efectivamente tenemos, por un lado, un producto con la calidad que nos exige la autoridad, pero además con un modelo de negocio que les sirva a nuestros clientes. Interesante. Y Gloria, ¿y se apoyan con startups? Un poco lo que hace pues tú en Sokimich, que tiene su área como de Venture Capital. ¿Ustedes tienen algo así o lo hacen interno y están viendo? Porque tiene que haber harta innovación y harta nueva, no sé, tecnología. Absolutamente. Mira, para ser bien transparente, en todo lo que sea al interior de la refinería, en general, nadie más que la gente de ENAP sabe en Chile, porque nosotros nos formamos ingenieros petroleros. Entonces, en lo que tiene que ver con el uso de las plantas y todo el proceso de refinación, quienes mejor saben, están ahí. El equipo nuestro, claro. Pero, por ejemplo, hemos trabajado mucho con Edmundo Casa y Cowell en todo lo que es inteligencia artificial asociado al monitoreo de nuestros ductos. Nosotros tenemos miles de kilómetros de ductos a lo largo de todo el territorio nacional, que requieren ser monitoreados, pesquisados, escaneados, etc. Entonces, ahí estamos trabajando con inteligencia artificial. Nuestros camiones hoy día están en un sistema monitoreado online. Sabemos dónde están los cientos de camiones que hoy día recorren, por ENAP, todo el territorio con combustible, los distintos productos terminados. Nosotros los sabemos dónde están físicamente y los estamos siguiendo en un sistema inteligente, por así decirlo, ¿no? Y estamos trabajando en distintos ámbitos con startups
que resuelven problemas que no sean, como te digo, en la refinación misma, sino que en los otros, porque hay mucho trabajo. Esta empresa, hay que pensar que ENAP es una de las empresas más grandes de logística que existe en el país. Lo que pasa es que nunca nos hemos posicionado como logística, pero nosotros, además de los miles de kilómetros de ductos, tenemos 9 barcos que se mueven por el mundo, grandes barcos, que transportan crudo por el mundo entero. Tenemos camiones, tenemos puertos y muelles. Entonces, somos una empresa de logística que creemos como directorio que debemos sacarle mucho más partido a esa capacidad, y una de las estrategias que hicimos para eso es los acuerdos que hemos firmado para proporcionar nuestra infraestructura para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, transformarnos en líderes de infraestructura compartida en la región de Magallanes para que esta industria exista y al mismo tiempo cautele el ecosistema prístino de la región, porque lo que proponemos nosotros tenemos muelles y tenemos puertos en los mejores lugares estudiados en los últimos 70 años en la región de Magallanes. Entonces, hacer upgrade de esa infraestructura y ponerla al servicio de esta industria que pase a través de nosotros, tanto para entrar como para salir, sin tener que construir nuevos puertos, nuevos muelles y pasando a llevar, como digo yo, el ecosistema de una región que todo Chile valora tanto y que queremos cuidar. ¿Te fijas? Entonces, ahí nuevamente estamos haciendo valer este rol de empresa logística también. Increíble, porque yo creo que en el mercado, que todo el mundo ya Codelco y todo, pero ENAP como que no... Ahora con todo lo que nos cuenta, es increíble todo lo que hay detrás de ENAP. Sí, como es que creo que un error que cometen mucho las organizaciones es no comunicar, ¿sí? Cuando yo llegué a ENAP, era un momento complejo. Yo llegué y a las 2 semanas se creó una comisión investigadora por cosas que habían supuestamente sucedido en ENAP desde el 2014. Y claro, yo tuve que salir al Congreso todos los días lunes y escuchar todo lo que los diputados me cuestionaban o preguntaban, y yo salir a buscar la información y hacerla presente y mostrársela no solo a ellos, sino que a la gente en general. Pusimos toda la información en el sitio del Congreso porque tenía que ser una información que se hiciera pública, que se entendiera, por ejemplo, que desde el 2015 la propia Contraloría había fiscalizado el ENAP en todos los temas que nos estaban preguntando, y luego habían dicho, ok, corrija esto, haga esto, y al año siguiente habían vuelto sobre eso, y el año subsiguiente también. Entonces, yo creo que eso no se sabía, ¿sí? Y lo otro que me pasó es que la ciudadanía sentía que la ENAP era una empresa oscura que los digamos, contaminaba y no tenían claro cómo funcionaba. Entonces se crearon programas como ENAP Puertas Abiertas, donde vinieron desde los vecinos de la refinería a los colegios, a las universidades, que vinieran y conocieran cómo se opera al interior, cuáles son los medios o las formas que tenemos de seguridad, ¿no es cierto?, que son equivalentes o más que la minería, porque, como te decía, esto es una industria de alta peligrosidad. Entonces, eso no se comunicaba tanto. Y lo otro que empezamos a hacer son las cuentas públicas abiertas. Entonces, cada unidad de negocio, su líder, su gerente general, va y expone ante su comunidad, donde están los senadores, diputados, el gobernador correspondiente, los alcaldes, las juntas de vecinos y todo quien quiera estar todos los años escuchando lo que hacemos, que quede claro. Además, desarrollamos fuertemente o fortalecimos una política de trabajo con terceros y con las comunidades. Y hoy día hay concursos, la gente agradece eso, hay apoyo a los entornos. Entonces, yo te diría que se hizo un esfuerzo muy grande por hacer público todo lo que ENAP ha hecho históricamente por los lugares donde está y que no se conocía. Es interesante eso, porque la comunicación de la empresa es fundamental. Sí. El abrir las puertas y decir, mira, porque uno desde afuera ve las cosas, de repente los cagüines, que mira, que esto, que lo otro, que alguien me contó, que alguien me dijo. Entonces es importante todo el trabajo que están haciendo, así que no, te felicito. Se nos ha ido el tiempo volando, Gloria, te juro que ha pasado. Y me gustaría terminar con 2 preguntas. Una un poco, como a ti
el ministro el que te pone como directora, ¿cierto? Entonces, el ministro el que te da los lineamientos un poco, porque ¿cómo funciona eso? Porque cuando uno tiene un directorio, generalmente pone un director, el accionista dice, oye, pucha, es que yo quiero que esta empresa crezca, no sé, se internacionalice a estos países. Entonces, ¿cómo funciona en cuanto un poco al alineamiento de un directorio de una empresa pública? Fíjate que en el caso de ENAP, el ministro Marcel y el ministro Pardo son representantes del accionista. Pero en general yo nunca he visto que nos determinen, oye, esperamos que el EBITDA sea tanto o queremos que hagan esta acción o esta otra. Yo creo que en eso han sido sumamente respetuosos del gobierno corporativo. Y yo lo agradezco enormemente. Es el gobierno corporativo de ENAP que toma definiciones estratégicas junto a la administración y que por supuesto nosotros reportamos en la Junta Accionista una vez al año. Y claro, hay ciertas normas que desde la DIPRE nos establecen, como a todas las empresas públicas, también a Codelco, pero en estricto rigor no existe una intervención de ningún caso, de ninguna forma. Y en eso existe esa independencia que creo que a nosotros como directores nos ha hecho fortalecer las cosas que hacemos y que más bien han sido aprobadas y validadas, como te digo, una vez al año por el accionista que considera que vamos por buen camino, porque lo hemos hecho bien. Ahora, nosotros sabemos que el futuro está complejo. Sabemos que nuestro negocio se determina por los márgenes del crack, así como el precio del cobre determina la industria minera, en la industria petrolera son los márgenes del crack lo que determina. Es el proceso de refinación del crudo para obtener los productos. Y eso debe tener un cierto margen, planeta, y que se va conjugando con el precio del crudo y el precio del producto final. Eso es lo que nos permite a nosotros determinar si el negocio va o no va. ¿Ya? Y nosotros preveíamos que estos márgenes iban a caer sustancialmente este año, pero sustancialmente. Y para eso nos preparamos. Y empezamos también a decirlo en forma pública, porque yo te digo, cuando yo llegué, los cracks estaban en $37 el barril y a comienzo de este año llegamos a $6. Entonces, nosotros ya empezábamos a prever que las condiciones en ENAP iban a estar más complejas y difíciles. Pero las condiciones geopolíticas han estado tan volátiles que inmediatamente, tras un anuncio, tras una crisis, tras un bombardeo, los cracks suben y bajan. Entonces, hemos logrado efectivamente en este vaivén tener una situación realmente notable, pero porque además nosotros hemos mejorado completamente nuestra operación interna. Nos involucramos en un proceso que hemos denominado la excelencia operacional, donde hemos revisado todo cómo lo hacemos. Desde cómo se opera, cómo se gestiona, cómo se moviliza, cómo se comercializa, cómo se compra, todo. Y yo creo que eso ha sido el logro más grande que ha logrado la administración, acompañada por supuesto del directorio, para dar vuelta a esta cosa y no quedarnos tan sujetos a estos vaivenes del crack, ¿no? Y lograr que los números estén como están, porque efectivamente lo hemos hecho tan bien que casi en 6 meses hemos superado lo que esperábamos ganar en todo el año. Qué bueno. Pero claro, te cuento, existen las condicionantes geopolíticas y existen los esfuerzos de mejora. Entonces, es una suma que hace que nos esté yendo tan bien y que esperamos estar de ahora en adelante en el ideario de todos los chilenos como una empresa que agrega valor y que está aportando además a la descarbonización del país. O sea, estamos trabajando fuertemente por lograr que efectivamente los combustibles que nosotros comercialicemos sean combustibles limpios, ¿no? Y bueno, le tocará a quien tome el relevo en marzo del próximo año seguir, ojalá, trabajando en este foco de mejora continua, excelencia operacional y desarrollo de la innovación, ¿no? Sí. No, Gloria, oye, muchas gracias. Y la última, sí, para cerrar esto, pues, has sido una mujer líder y hemos conocido en este capítulo toda tu historia. ¿En qué desafíos tenemos nosotros como país en cuanto al liderazgo femenino? ¿Qué cosas tenemos que cambiar o en qué fijarnos?
¿En qué crees tú, dado tu experiencia, lo que te ha costado llegar a donde has llegado o cómo has podido abrir esta oportunidad? Porque al final eres un rompehielo tú también para todas las mujeres que vienen atrás también, que sí se puede tener familia, se puede tener liderazgos, puede llegar a presidir una organización como la ENAP. Entonces, ¿qué crees tú que nos falta un poquito para ir un poquito más acercándonos a... No quiero hablar de cuotas ni cosas así, sino acercarnos a que tengamos una sociedad lo mejor que podamos, independiente si sean hombres o mujeres, pero también abrir un poquito ese espacio para las mujeres. Yo creo que son dos componentes distintos. El primero y más importante es que las mujeres nos atrevamos, que perdamos el miedo. Yo creo que en mi historia de vida y justamente en mi espacio de liderazgo he visto cómo las mujeres se autolimitan y por temor a incumplirle a los hijos, a la familia, en fin, tantas cosas. Y creo que tenemos que botar el síndrome del impostor a la basura como algo que nos hace daño, ¿sí? Tenemos que confiar. Yo estoy efectivamente en muchas redes hoy día de mujeres profesionales de todos los sectores productivos. Mujeres en la ciencia y la tecnología, mujeres en energía, mujeres que lideran emprendimiento, mujeres C-level. Estoy en muchos espacios, que además lo agradezco enormemente, el cariño que me entregan y la posibilidad de aportar. Pero son mujeres sobresalientes, entonces yo creo que las primeras que tienen que creerse el cuento son ellas. Partamos por ahí. Una vez que nosotras nos tomemos todas las oportunidades que la vida nos da, viene el segundo tema, que es cómo la sociedad les abre espacio. Yo creo que crear líderes parte desde el colegio, ¿sí? Tenemos que cambiar la forma de educar a nuestros hijos. Las niñas tienen que sentir que las matemáticas son tan de ellas como de los hombres y que la ciencia y la tecnología les pertenecen de igual forma. Necesitamos... Mira, yo el otro día daba un montón de estadísticas que revisé para una charla. Hoy día las mujeres son 60% de la matrícula en la universidad, en todas las carreras, 60%. Pero en carreras de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, no lo somos, porque no nos atrevemos. Entonces, nuevamente, yo creo que el cambio tiene que ser desde el colegio y desde el jardín infantil. Que nuestras hijas, nuestras nietas, no tengan temor a la ciencia, sino que la vean como una oportunidad, porque tal cual yo les decía en la misma charla, la energía, la inteligencia artificial son el foco del desarrollo del planeta Tierra, es donde van a estar las decisiones estratégicas de cómo nos desarrollamos como planeta. Y las mujeres no están en esa conversación. Entonces, tenemos que subirnos a ella, no tenemos que esperar que alguien nos abra la puerta. Yo creo que hay que tomarse la puerta. Esa es mi opinión, ¿no? Y tenemos que estar presentes. Las mujeres tienen que estarse formando en inteligencia artificial. Voy a pasar un comercial que no es mío, pero me parece fundamental. La Sofofa acaba de lanzar un curso maravilloso, gratuito, que se llama Hazlo con IA.cl. Y ahí las mujeres pueden capacitarse, formarse, entender cómo utilizar estas herramientas para mejorar su rol, mejorar su labor y pegarse los saltos cuánticos que esta sociedad necesita. Porque las necesitamos, somos el 50%, pero tenemos que estar en las conversaciones donde se decide el futuro de la humanidad. Y esas son en la energía, en la minería, en la ciencia, ahí tenemos que estar, ¿sí? Entonces, a cada una de las que está escuchando, formen a sus hijas, que no le tengan miedo a la ciencia, que se tomen con avidez, ¿no es cierto?, estos espacios, porque es la única forma de construir un futuro distinto donde todas nosotras estemos presentes. Yo aplaudo la ley de cuota, porque no es una ley de cuota. Es una ley que habla de paridad, habla de regular el sexo sobrerepresentado. Eso quiere decir que tampoco vamos a tener directorios de solo mujeres, sino directorios paritarios, porque es en la diversidad que creamos valor. Y además habla de gradualidad, que también lo encuentro respetuoso. Yo creo que todos los esfuerzos tienen que ser sumados para poder agregar este talento. Hoy día todas las industrias se quejan que falta talento. No obstante, hay muchas mujeres desempleadas con muchos currículum.
Entonces yo creo que tenemos que salir a mirar esa capacidad, ese talento humano. Si le falta algo, formémosla. Pero no podemos seguirnos quejando que nos falta gente, si tenemos gente y está desempleada, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que son dos cosas, ¿no? Sí. Botar los miedos y abrazar la diversidad como una oportunidad de desarrollo tecnológico y de innovación. Esa sería mi receta. Muchas gracias, Gloria. Hoy te felicito por toda tu trayectoria y por todo lo que se te viene. Muchas y gracias. Realmente abre espacio para el liderazgo, no solamente femenino, sino el liderazgo en general. Así que muchas gracias por estar acá. Encantada, un placer. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.